Porfirio Díaz en 1867. Nació en la ciudad de Oaxaca el 16 de septiembre de 1830. Trabajó como un ayudante de carpintero y aprendió los conocimientos básicos. Aunque fue aceptado en un seminario, él se alistó en la Guardia Nacional durante la guerra con Estados Unidos, pero sin embargo no participó en ningún enfrentamiento. Se distinguió en la Guerra de Reforma 1858-1860. En 1861 era ya un general de brigada. En el año de 1862 se hizo conocido por su papel clave en la victoria contra los franceses en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. En el siglo XIX, los ferrocarriles eran el símbolo del progreso económico y todos los países querían construirlos. Aunque los primeros contratos para la construcción de ferrocarriles en México se habían firmado en la década de los 1830, no fue hasta la década de los 1870 que los ferrocarriles finalmente se movían entre la Ciudad de México y el importante puerto de Veracruz. Fábrica de alfombras en Santa Gertrudis, México, 1908. La industria textil comenzó en México ya por la década de los 1830. Como ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán fundó el Banco de Avio específicamente para ayudar a lanzar la industria textil. Para 1900, la compañía textil más grande en México, la Compañía Industrial de Orizaba, Sidosa, de dueños extranjeros, tenía más de 4.200 empleados, y si estuviera en los Estados Unidos, hubiera sido uno de los complejos de fabricación de algodón más grandes del país. Los anarquistas. Por lo general, cuando pensamos en los anarquistas o anarcos sindicales en México, pensamos en los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Sin embargo, hubo otros. Librado Rivera, fotografiado aquí, trabajó como los hermanos Flores Magón. Un estudiante brillante en San Luis Potosí, natal de ahí. Pronto se unió a los grupos liberales que se formaron contra el presidente Díaz en 1901. El presidente Porfirio Díaz a los 80 años. Fue presidente de México por más tiempo que nadie, después de su heroísmo al mando de las tropas francesas. Es decir, acabó con más de 2.000 soldados que invadían al país. Trató de asumir la presidencia a través de un golpe de Estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1871. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. Díaz, con el paso del tiempo, se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. Después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente y en el año de 1913 huyó a Francia, donde murió ahí. Las grandes potencias imperialistas. Los conflictos entre potencias imperialistas. Durante el siglo XIX, a medida que progresaba la expansión colonial, se produjeron disputas entre las potencias imperialistas en su intento por controlar territorial, política y militarmente amplias áreas de África, Asia y Oceanía. Con la pretensión de evitar esos conflictos, en el año de 1884 se reunieron en Berlín los representantes de 2 estados europeos, más los de Estados Unidos y Turquía, para concretar sus respectivas posiciones en el reparto de África. Esta conferencia supuso un intento de atenuar por la vía diplomática las diferencias que entrañaba la competencia imperialista en dicho continente. Tras la reunión subyacía la pretensión del canciller Bismarck de hacer de Alemania una potencia imperialista. Alemania había llegado con retraso al reparto colonial y deseaba ostentar una posición internacional acorde a su posición económica y política. También fueron tratados otros asuntos como el aseguramiento del Congo belga bajo el dominio personal del rey Leopoldo II o la resolución de las tensiones originadas por las coincidentes aspiraciones de Francia y Gran Bretaña en Egipto. En el Congreso de Berlín se adoptaron las siguientes resoluciones. Se reconocía a Leopoldo II el dominio exclusivo del Congo belga. Gran Bretaña y Francia habían de resolver por sí mismas sus diferencias. Se determinó que aquello potencia u estado que controlara el litoral de un territorio ostentaría de hecho la autoridad.
El Congreso o Conferencia de Berlín se ciñó exclusivamente a los asuntos concernientes al continente africano. Dejó de lado las restantes zonas de protección imperialista y aceleró el proceso de reparto. A pesar de los intentos por canalizar pacíficamente el proceso imperialista, los enfrentamientos se agudizaron en la primera década del siglo XX, constituyendo la antesala de la Primera Guerra Mundial. Este nuevo imperialismo se refiere a la política e ideología de expansión colonial e imperialismo adoptada por las potencias europeas. Hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, el calificativo de nuevo es para contrastarlo con la primera ola de colonización europea desde los siglos XV al XIX y con el imperialismo en general. Se caracterizó por una percusión sin precedentes de lo que ha sido denominada el imperio por el imperio mismo. Como hacia 1880 la mayor parte de África todavía estaba sin ocupar por las potencias occidentales, ese continente se constituyó en el principal objetivo de la nueva expansión imperialista, dando lugar al llamado Reparto de África. Dicha expansión también tuvo lugar en otras áreas, notablemente en el sureste asiático y las regiones marítimas del este de Asia, donde Estados Unidos y Japón se unieron a las potencias europeas en el reparto territorial. Durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, una ola de levantamientos independientes pone fin a los imperios coloniales europeos. Segunda Revolución Industrial. ¿Qué fue la Segunda Revolución Industrial? Se denomina Segunda Revolución Industrial al periodo comprendido entre los años 1850-1870 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Fue un periodo marcado notablemente por cambios sociales y económicos, notablemente vertiginosos, puesto que se aceleró el proceso industrial, y por ende los cambios y ritmos de vida de la sociedad también cambiaron. No existe un quiebre o ruptura entre la primera y la segunda revolución industrial, pero sí ocurre que en la segunda se expande la revolución industrial hacia otros países, y los avances son tecnológicos, pero también científicos. De estos avances surgieron nuevas potencias mundiales, como Alemania y lo que hoy son los Estados Unidos. Características más importantes de la segunda revolución industrial. La nueva organización industrial, es decir, la producción en serie. Este reducía los costos de producción aumentando la productividad de las personas. La fabricación en cadenas de montaje se empezó a implementar para el año de 1914. Las nuevas industrias y la automatización de las máquinas. Las nuevas industrias nacen como consecuencia de los graves inventos que tuvieron lugar durante este periodo. El descubrimiento de la electricidad. El descubrimiento de la electricidad, que venía gastándose por varios investigadores con diferentes aportes, ayudó a que fuera Thomas Alva Edison quien inventara la lámpara incandescente en 1879. El telégrafo, el cinematógrafo, el invento del aeroplano, las innovaciones en los transportes, avances en el campo científico, aumento de las investigaciones en el área de la química, consecuencias para la sociedad, etc. Por otra parte, si la primera revolución industrial había necesitado mayor cantidad de mano de obra, la segunda se caracterizó por un aumento en el desempleo, como resultado de la fabricación de máquinas para confeccionar otras.